Ya está grabando, así que vamos a empezar con lo que es cardio. Primero lo he dividido en tres secciones. Primera sección es de palpitaciones y síncope. Segunda sección de examen cardiovascular uno y 2. Bueno, examen cardiovascular uno y luego viene examen cardiovascular 2. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con el síncope. Sobre todo, o sea, lo he puesto acá porque es importante entender palpitaciones y entender síncope, porque esto nos va a ayudar a entender las manifestaciones de las valvulopatías, ya sobre todo. Entender esto es entender valvulopatías. Entonces, después de la clasecita les voy subiendo el PDF, no se preocupen. Bueno, no voy a estar con mi cara prendida hoy día porque estoy un poquito mal. Espero me comprendan, pero ustedes sí, porfis, respondan. Ahí he puesto algunas preguntitas, así que pueden responder ahí cuando lleguemos a las preguntitas. ¿Ok? Ok, entonces empezamos con síncope. El síncope es la pérdida brusca y transitoria de la conciencia básicamente es una hipoperfusión cerebral. Ya le llega menos flujo sanguíneo al cerebro. Ustedes saben que el cerebro es un órgano muy, 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 muy irrigado. Entonces, esto va a generar una pérdida de la conciencia. Ahora, esto generalmente es espontáneo, ¿no? Y es total. La recuperación es espontánea y es total, ¿ok? No va a ser mucho tiempo que el paciente va a estar inconsciente, solamente es como un momento, nada más. Y algo muy importante es que no genera una lesión cerebral permanente, ¿ya? Es rápido, básicamente. O sea, bueno, no rápido, pero relativamente rápido. El paciente, como le llega menos flujo sanguíneo al cerebro, digamos que esta hipoperfusión genera que el paciente esté inconsciente unos segundos o máximo unos minutos y de ahí vuelva a la normalidad, ¿no? Tiene como este periodo de amnesia, por así decirlo, pero no tiene ningún tipo de lesión. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver de los tipos de síncope que son muy importantes? El síncope mediado neuralmente, el cardíaco y la intolerancia ortostática. De estos, el que más preguntan es el de la intolerancia ortostática, ¿ya? El mediado neuralmente es vasovagal. Ok, entonces tiene estos síntomas que son del sistema nervioso simpático, ¿no? Palidez, sudoración, náuseas, vómitos, bueno, parasimpático, perdón. Náuseas, vómitos y sobre todo en una situación de emoción, ¿no? Y tenemos vasodepresor, cardioinhibitorio, mixto, ¿no? Aparte, bueno, está el situacional y el atípico. ¿Qué es lo más importante de este? Que es una reacción exagerada del sistema nervioso autónomo, que, claro, ustedes saben que se divide en simpático y en parasimpático. Entonces, básicamente es esto. Y los síntomas, ¿no? Del parasimpático, náuseas, vómitos, todo eso, sudoración, ¿no? Y sí. Ahora, acá hay dilatación de los vasos sanguíneos en las piernas, por lo que va a llegar un poco más de flujo ahí. Esto por el medio neuronalmente, que es fácil, por así decirlo, ¿no? Luego el cardíaco, ya este va un poquito más importante. El cardíaco es de causas, primero las más importantes son las causas eléctricas en las arritmias, lo vamos a ver bastante en los pacientes que tienen fibrilación auricular, flúter auricular, ahí cuando hablamos de arritmias hablamos de síncope, eso es muy importante que lo relacionen, también en valvulopatías, como les dije. Ahora, las arritmias se clasifican en bradiarritmias, tacarritmias, a su vez con respecto al QRS, ¿no? Pero me parece que no, arritmias no es un tema que les pregunten mucho. No estoy muy segura, pero creo que no. Entonces, también tenemos de causas mecánicas. Causas mecánicas es por una obstrucción al flujo del ventrículo derecho o del ventrículo izquierdo. Puede ser por algún tipo de aterosclerosis o algún coágulo que esté ahí obstruyendo el flujo. Entonces, ¿qué vamos a ver acá? Una alteración en la función cardíaca, no obviamente. El problema acá es el corazón. Y es la causa más común de síncope con riesgo de muerte. Tienen más riesgo de muerte súbita en el año posterior. Sí, tiene un mal pronóstico el síncope, en el síncope cardíaco, ¿no? Y como les dije, el más preguntado es el de la intolerancia ortostática. Síncope es un tema muy, muy fácil. Y yo siempre trato de hacer cuadritos para poder memorizar mejor. Bueno, memorizar, aprender, relacionar. El de la intolerancia ortostática está más relacionado con una disfunción autonómica primaria
y es secundaria a padecimientos crónicos, inducida por fármacos también puede ser. Estos son como características, ¿no? Inducida por fármacos es bastante común, ¿ya? Y sobre todo los adrenérgicos, ¿no? Entonces, acá, hipotensión ortostática es el descenso de mayor o igual a 20 milímetros de mercurio de la tensión o presión arterial sistólica y o mayor a 10 milímetros de mercurio de la tensión arterial diastólica mediada dentro de de los 3 minutos al ponerse de pie. No, es un efecto adverso de muchos fármacos, ¿ya? Y sí, sobre todo eso. Entonces, si les menciona que el paciente ha tomado algún tipo de fármaco nuevo, sobre todo los antihipertensivos, ¿no? Pueden relacionarlo por ahí, dicen, síncope, ¿no? ¿Un síncope de qué tipo? De intolerancia ortostática, hipotensión ortostática, ortostatismo, son sinónimos. Entonces, se caracterizan estos por la hipovolemia. Bueno, o sea, puede ser en hipovolemia, como les dije también por fármacos, en taquicardia postural ortostática y sobre todo lo más importante es la hipotensión ortostática, ¿no? Que cae la presión arterial al cambiar rápidamente de la posición. Entonces, esto genera que le llegue menos flujo sanguíneo al cerebro y el paciente tenga una pérdida de conciencia transitoria, ¿no? De pocos minutos. Entonces, cuando hablamos de hipovolemia, que también puede pasar, que da origen a este tipo de síncope, por hemorragias, ¿no? Hemorragias agudas. Y el flujo sanguíneo cerebral va a ser incapaz de mantenerse estable a pesar de los mecanismos compensatorios. ¿Ok? Entonces, hemorragias y fármacos en la intolerancia ortostática, en el síncope cardíaco, arritmias, sobre todo, mal pronóstico, y el mediado neuralmente vasovagal, ¿no? Básicamente. Facilito. Ahora, palpitaciones. Las palpitaciones básicamente se definen como la percepción de la actividad del corazón. Entonces, no sé si les ha pasado por ahí cuando están en parciales estudiando, bueno, ahorita han estado estudiando para su parcial limit, se tomaron un Bolt, ¿no? Un Red Bull, algo por el estilo, y sintieron, dicen, siento el corazón que me late fuerte, ¿no? Entonces, esas son palpitaciones. Ahora, sí, lo más común por fármacos, por drogas, ¿no? La cafeína, la nicotina, todos esos fármacos, ¿no? Slash drogas. Ahora, cuando hablamos de las palpitaciones, igual se clasifican cardíacas, psiquiátricas y fármacos y drogas. Cardíacas, sobre todo palpitaciones en la FA, fibrilación auricular. Y cuando hablamos de fibrilación auricular, acá lo que les va a ayudar a identificar qué es una fibrilación auricular, ¿no? Cuando les pregunten en el examen, es que les digan un ritmo irregular o pulso irregular y deficitario. Eso te dice ya, al toque piensas en fibrilación auricular. ¿Qué otra más causa cardíaca? Taquicardia supraventricular, extrasístoles ventriculares, extrasístoles supraventriculares. Bueno, más o menos aquí está el corazoncito, entonces sería más extrasístoles supraventriculares, ¿no? O extrasístoles ventriculares. Taquicardia supraventricular, ¿no? Por el mixoma auricular, que lo vamos a ver en un ratito, acá está el mixoma. Y sí, esas son las principales causas. Ahora, ¿cuál es la diferencia del mixoma auricular? El mixoma auricular es un tumor, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la característica de este tumor? Que es en la posición. Esa es la palabra clave para identificar que te hablan de un mixoma. Y sobre todo el mixoma es frecuente acá, en la aurícula izquierda. Entonces, ustedes se acuerdan que más o menos en la aurícula izquierda está la válvula mitral, ¿verdad? Entonces, si les dicen de algún tipo de soplo mitral que no cuadra con insuficiencia ni con estenosis, puede empezar en un mixoma. Y sobre todo si les dicen en este caso que, que va a cambiar de posición o algo de la posición, pues ya es un mixoma. Sí, eso también han venido en pregunta de examen y es importante. El mixoma es un tumor cardíaco que genera una disnea grave, súbita, en posición sentada, que se ubica frecuentemente, como les dije, en la aurícula izquierda. ¿Ok? Ya. Ya, las psiquiátricas. Causas psiquiátricas, trastornos de pánico, ansiedad, somatización, angustia, depresión, todas estas causas. Y fármacos y drogas, como les dije. La cafeína, el Bolt, el Red Bull, todos te generan, el café mismo, ¿no? Te pueden generar palpitaciones. Que generalmente ceden, no van a pasar, no van a ser permanentes.
¿Qué más? Los beta-adrenérgicos, sí, porque los beta-adrenérgicos, los beta-agonistas, tienen receptores en el corazón, entonces aumentan la frecuencia cardíaca, ¿no? Inotrópicos positivos y tal. Anfetaminas, igual, tiene este efecto adrenérgico. Cocaína, vasodilatadores también, como el óxido nítrico. Sí, anticolinérgicos también, los antagonistas parasimpático-parasimpaticolíticos tienen este efecto. Okidoki. Entonces, características. La duración de las palpitaciones puede ser de minutos o de segundos, ¿ya? O puede extenderse inclusive un poco más. Esto va a depender de la causa. El inicio, generalmente, bueno, si es un comienzo abrupto, si es súbito, sugiere que es una taquicardia paroxística. Y también, si es una terminación abrupta, taquicardia paroxística. Puede ser en niños adultos. Y si te dice palpitaciones rápidas e irregulares, fibrilación auricular es lo primero que tienen que apreciar. Siempre que les digan palpitaciones más pulso o ritmo que sea irregular o pulso deficitario, piensen, como les digo, en fibrilación auricular. Factores encadenantes puede ser, como les dije, el alcohol, los beta-adrenérgicos, la cafeína, cocaína, todos esos agonistas, ¿no? Y la supresión determina la eliminación del síntoma. Si tú dejas de tomar Volt, ¿no? Va a pasar un tiempo, depende de cuánto hayas tomado, pero va a pasar un tiempo y relativamente corto, puede ser, no sé, una hora, dos, y ya van a ceder las palpitaciones. No son permanentes. Si fueran permanentes, te indica que ya hay un daño miocárdico. Ya, síntomas aparte que se agregan a las palpitaciones, dolor torácico y disnea. ¿Ok? Ustedes saben, la disnea es la sensación subjetiva de falta de aire. Ahora, como les dije, lo más importante de entender palpitaciones y síncope es poder entender las valvulopatías. Así que voy a hablar un poquito, nada más un poquito, porque esto lo van a ver después, pero es importante que lo vayan viendo, sobre las valvulopatías. Entonces, ya. Con un paciente que tiene valvulopatías, nosotros tenemos que evaluar el motivo de la consulta, antecedentes, examen y soplo. Examen que vamos a ver hoy día y soplo. Pruebas diagnósticas, tiempos quirúrgicos y seguimiento. Esto no lo vamos a ver en Metuno, pero sí. Entonces, lo más importante es el examen. El examen y si es un tipo de valvulopatía, identificar el lugar, ¿ok? El lugar y el tipo de soplo. Entonces, ya. La valvulopatía mitral. La valvulopatía mitral, en este caso tenemos estenosis e insuficiencia, sobre todo reumática. Ya la reumática, la fibra reumática es la que nos va a generar, ¿no?, más valvulopatía mitral, estenosis. Ok. Entonces, cuando hablamos primero de insuficiencia mitral, ¿qué es lo que más preguntan? Lo que más he visto que preguntan. Insuficiencia mitral o regurgitación mitral, ¿no? Porque básicamente nosotros tenemos acá. Ya, acá está bien feito, pero vamos a tratar. Esta es nuestra válvula mitral, ¿verdad? Que conecta la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo. Entonces, si hablamos en una insuficiencia mitral, quiere decir que la válvula no va a poder cerrar. Ahora, ¿cuándo cierra la válvula? Primero, cuando está abierta. La válvula mitral está abierta en la diástole porque tiene que llegar la sangre por la aurícula y llegar al ventrículo, ¿verdad? Ahora, en la diástole. En cambio, en la sístole, la válvula mitral está cerrada, pero si no cierra bien en la sístole, es una insuficiencia mitral. Entonces, el soplo va a ser sistólico. ¿Ok? Eso es importante. Ahora, ¿qué te puede generar esta insuficiencia mitral? Primero, puede ser más frecuente la fibra reumática, ¿ya? Y, bueno, en causa de insuficiencia mitral funcional, la miocardiopatía, perdón, miocardiopatía dilatada también, ¿ok? Y hay una clasificación de Carpentier, las causas, ¿no? Sobre todo miocardiopatía dilatada y fiebre reumática. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? Mm, Estos son algunos apuntes que tengo. Ya. Este cuadrito está más bonito, así que acá. Entonces, en la insuficiencia mitral, como les dije, si la válvula no cierra bien,
en la sístole, que es donde debería estar cerrada, es una insuficiencia mitral. Ahora, ya, ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? Que el soplo va a ser sistólico. ¿Por qué? Porque, como les digo, o sea, tiene que estar cerrada en la sístole. Si no está cerrada, pues va a haber una regurgitación en la sístole y esto va a generar un soplo pansistólico o holosistólico. ¿Qué quiere decir esto? Que lo vamos a ver en un ratito. Que el soplo va a ser de toda la sístole, ya de toda la sístole, que con frecuencia se irradia a la axila o a la espalda, sí. Por eso le puse acá una axila para que lo puedan relacionar, ¿no? Porque así lo estudié yo. A la axila o a la espalda. Entonces, ¿qué vamos a ver? Como les dije, generalmente la insuficiencia mitral es por la fibra reumática, sobre todo fibra reumática. Ahora, también puede ser por un prolapso y función de prótesis valvular, ¿no? Por el síndrome de Marfan también. Y sobre todo, como la válvula no cierra, la sangre va a regresar a la aurícula izquierda. Entonces, ¿quién se va a afectar? La aurícula izquierda, ¿no? La aurícula izquierda. Espera, mm, voy a poner el corazón acá. Acá está el corazón, ya. Entonces, sobre todo, la sangre que regresa a la aurícula izquierda va a hacer una congestión acá y de acá a los pulmones. Es lo que más vemos y esto nos va a dar los síntomas. Se dilata la aurícula izquierda, se congestiona y aumenta la precarga. Luego esto va a regresar, ¿no? Para la diástole y va a aumentar toda la carga en el ventrículo izquierdo. Entonces, va a disminuir el gasto cardíaco, va a generar, obviamente, si al final regresa hipertrofia del ventrículo izquierdo, dilatación del ventrículo izquierdo y como les dije, luego a la arteria, luego a los pulmones, ¿no? Entonces, al final va a afectar a los pulmones, dilata la arteria pulmonar y esto nos va a dar signos de falla cardíaca derecha, ¿ya? Porque de la arteria pulmonar acá afecta, bueno, las venas pulmonares, ¿no? Al final va a afectar a los pulmones y al final regresa acá a la arteria pulmonar va a congestionar toda la cavidad derecha, sobre todo el ventrículo derecho. Entonces, ustedes saben que causa de insuficiencia cardíaca derecha es el cor pulmonar, al final todo lo que pueda afectar los pulmones al ventrículo derecho. Entonces, el ventrículo derecho va a fallar, insuficiencia cardíaca derecha, por la congestión de los pulmones. ¿Y esto qué nos va a dar? Ustedes saben, hepatomegalia, todo lo que sea congestión, hepatomegalia, edema, regurgitación yugular, ascitis, todo ello, ¿no? Ok, entonces en la clínica también vamos a ver disnea. ¿Por qué? Porque como hemos dicho, vamos a ver una congestión en el ventrículo izquierdo también, en la aurícula izquierda, pero al final va a haber una dilatación de la arteria pulmonar. Entonces ya afecta a los pulmones. Vamos a ver disnea. Disnea también insuficiencia cardíaca congestiva. Al final, pues todo va a estar afectado. Y bueno, izquierda a predominancia también izquierda, porque, como les digo, o sea, si se hipertrofia primero el lado izquierdo, va a congestionar a los pulmones. Y cuando congestiona los pulmones, va a terminar fallando el lado derecho. Entonces, más o menos ese es el orden. Primero aurícula izquierda, luego ventrículo izquierdo, luego pulmones y luego cavidad derecha. Ahora, entonces los signos son mezclados porque, como les digo, al final va a ser una insuficiencia cardíaca congestiva. Que claro, primero va a ser izquierda, pero al final va a ser todo, izquierda y derecha. Entonces va a haber edema, todo, y va a haber disnea también. Disnea, porque la disnea es de la cavidad derecha. Entonces, esta disnea va a estar junto con la congestión, el edema del lado derecho, pero en un inicio el paciente va a estar asintomático, ¿ya? Y si es agudo, pues puede ser por una ruptura de cuerda tendínea. ¿Qué es lo que tienen que recordar el examen? ¿Ya? El pulso, Celer y Parvus colapsante, bueno, no tan marcado como la insuficiencia aórtica, impulso apical hiperkinético, sobre todo que es un soplo pansistólico de toda la sístole, ¿ok? Sí, eso es sobre todo. Porque exámenes auxiliares, eso no vamos a ver. Mm, mm. Entonces, acá, como les decía, insuficiencia mitral, primero empieza y va a congestionar la aurícula izquierda, luego el ventrículo izquierdo, luego los pulmones.
en los pulmones que nos va a generar pues edema agudo del pulmón o shock cardiogénico, si es agudo. Ya cuando es crónico va a terminar afectando en este caso la cavidad derecha, ¿ya? Entonces, bueno, los pulmones generan disnea, ortopnia, cardioembolismo, palpitaciones y al final, como les dije, falla derecha, que es lo más importante, ¿no? Que al final termina con falla derecha también. El apex desplazado, choque de punta hiperdinámico, ¿no? Ondas prominentes, en presión venosa yugular, auscultación, un soplo pansistólico o sistólico, como les dije, irradiado a la axila o el cuello, S1 atenuado y S2 desdoblado por el cierre prematuro aórtico. Puede haber S3, ¿ok? Entonces es fácil relativamente fácil esta partecita. Ya, entonces pasamos a insuficiencia aórtica, que esto también he visto que lo preguntan. Ahora, la válvula mitral, como les dije, daba el paso de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Luego vendemos a lo que es aórtica, la válvula aórtica. La válvula aórtica genera el paso de la aurícula izquierda a la arteria aorta, que luego esto tiene que salir por todo el cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver acá? La válvula aórtica está abierta en la sístole, porque en la sístole tiene que salir la sangre. Está cerrada en la diástole, porque en la diástole se nutre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si en la sístole la sangre no puede salir, esto significa que es una estenosis aórtica. En cambio, si luego no está bien cerrada, es en la diástole, que es una insuficiencia aórtica. Entonces, insuficiencia aórtica va a ser en la diástole. Soplo diastólico. Y esta es la característica que está acá con la escalerita para que se acuerden que es un soplo diastólico y es un soplo diastólico decreciente. En base del borde external, paraesternal izquierdo, en el foco aórtico o de Earp, ¿ya? En el aórtico accesorio, ¿ok? No es en el otro, es en el más o menos tercer espacio intercostal paraesternal izquierdo, el foco de Earp, ¿ok? En la insuficiencia aórtica. Luego, bueno, acá le puse el soplo de Austin Flint, para los que han visto Austin y Ali. Ya. Entonces, sí, le dicen la coqueta porque tiene todos estos signos, ¿no? El signo de Muset, signo de Quink o Quink, signo de Müller, signo de Brusiers, el pulso Sartón o de Corrigan, como que así le dicen, es la coqueta. Entonces, piensen, ¿no? Yo me acordaba más o menos de los signos porque decía, ok, Austin es como que, si ves a Austin como que actúas así, ¿no? De manera coqueta. Si vieras, ¿no? Al actor que se llama, ¿cómo se llama el actor de Austin y Ally? No me acuerdo. Pero bueno, ya, a él. Bueno, no me acuerdo. Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en la insuficiencia aórtica? Ya, perdón, primero la etiología. Etiología igual a la fiebre reumática, ya, pero también puede ser de otras causas. Aguda por endocarditis infecciosa aguda, disección aórtica, traumatismos, crónica, fiebre reumática. Comunicaciones interventriculares altas, más común en hombres, por dilatación de la raíz aórtica ascendente, necrosis crística de la media, el síndrome de Marfan, hipertensión, artritis eosinofílica, aortitis sifilítica y espondilitis anquilosante. Lo más importante es fiebre reumática, lo más frecuente también. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver acá? La insuficiencia aórtica. Como les dije, la válvula, la aórtica, tiene que estar cerrada en la diástole, entonces es un soplo diastólico. Ahora, si es un soplo diastólico, como tenía que estar cerrada, la sangre va a haber un reflujo, ¿no? Reflujo de la sangre desde la aorta al ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque se supone, como les digo, tenemos el corazoncito. No, bueno, voy a intentar dibujarlo ya, como que esta es la aorta. Y acá está aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. Entonces, en la diástole, esto tiene que estar cerrado. Pero si no está cerrado, está un poquito abierto,
va a haber un reflujo de la aorta al ventrículo izquierdo. Entonces, acá de por sí está llegando sangre. Entonces, aumenta la gradiente transvalvular y esto genera ingurgitación yugular, sobrecarga ¿de quién? Del ventrículo izquierdo. Y esto genera que disminuya la presión arterial, ¿no? Y aumento de la presión diferencial también. ¿Qué es lo que vamos a ver? Un periodo asintomático de meses, años, y luego va a ser sintomático. Cuando es sintomático, vamos a ver disnea de esfuerzo, por congestión pulmonar, al final, obviamente. Acá, como saben, está, bueno, alucinemos que estos son los pulmones, ¿ya? Entonces, congestión pulmonar, disnea paroxística nocturna, todo lo que nos genera la falla izquierda, ¿no? Disnea paroxística nocturna. Aparte, se le suman anginas y palpitaciones que ya le hemos visto, mareos, insuficiencia cardíaca, que va a ser congestiva al final, edema agudo del pulmón, y puede haber hipotensión, como les digo. ¿Por qué? Porque va a disminuir la presión arterial. Ahora, ¿qué es importante acá? Todos los signos. El signo de Muset. Muset lo relacionaba a música, como que Austin y Ali tenía su guitarra, ¿no? Entonces, como que eso, así lo recordaba yo. Y es el movimiento de la cabeza que coincide con el latido de la aorta. Lo podemos relacionar como que, no sé si han escuchado una canción que les gusta tanto, están como moviendo la cabeza. Ya bueno, algo así. El signo de Quink o Quink o Quinque, supongo. Pulso visible en la zona distal de de la uña al apretarlo. El signo de Müller, que es el movimiento de la úvula que va a coincidir con el pulso. Y el signo de Durosies. Soplo vascular, doble percibido con el esteto en la arteria femoral. Luego el pulso saltón o martillo de agua, pulso de Corrigan, colapsante, Magnus y Zeller. El Corrigan es Magnus y Zeller. Pulso Magnus, ¿no? Que va a ser Zeller y Altus, o Bisferiens también, choque de punta en la cúpula de Bart. Eso Bart. R2 disminuido, puede haber R2 y R3, y el soplo de Austin Flint, que es un soplo mesodiastólico de baja frecuencia que se percibe mejor en la punta del corazón, con escasa irradiación, causado por estenosis mitral severa secundaria e insuficiencia aórtica severa. Ok, entonces, ya, acá algunos de mis apuntes. Como les dije, puede ser por el síndrome de Marfan, valvulopatía reumática también es frecuente. Entonces, como les dije, al final el afectado va a ser el ventrículo izquierdo. ¿Será que si lo dibujo aquí me sale bien? Bueno, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, más o menos decente. Entonces, acá esto está cerrado en la diástole, pero al no estar tan cerrado, va a regresar acá el flujo. Entonces, acá de por sí ya está llegando flujo en la diástole. Entonces, esto se va a supercongestionar, más volúmenes, y esto nos da el pulso saltón o de Corrigan, signo de martillo de agua, ¿no? Y de manera aguda no hay compensación. ¿Quién se afecta? Edema pulmonar agudo, edema agudo de pulmón. Como saben, acá están los pulmones. Entonces, de manera aguda, los dañados van a ser los pulmones. De manera crónica ya se compensa, ¿no? Están asintomáticos y si se descompensan, vamos a ver disnea. Todo lo que sea insuficiencia cardíaca izquierda, ¿ok? Porque a quien está afectando es el ventrículo izquierdo. Entonces, disnea de esfuerzo progresiva, intolerancia al ejercicio, angina de esfuerzo, todo eso. Y como les dije, pulsos al tono de Corrigan, el Bisferien, el signo de Muset, que imagínense Muset música, como que su cabeza mueve al tono de la música, ¿no? El signo de Traube, el pistoletazo, el signo de Hill, que es la diferencia de presión entre brazo y pierna, el de Müller, ¿no? De la úvula, el de Durosies, el Quint o Quinque, ¿no? Todo eso. Acuérdense que es la coqueta, entonces tiene un montón de signos. Y sí, ¿ok? Ya. Entonces, ¿hasta aquí está todo bien, chicos? ¿O quieren que repita algo de las valvulopatías? Igual lo van a ver en una asesoría aparte, pero es como un tráiler de lo que van a ver en la parte de cardio. Pueden abrir su micro, pueden dejarme un corazoncito si está todo bien, si quieren que repita algo, pueden ponerlo por el chat si quieren.
Bueno, asumiré que todo está bien. Ya. Entonces, pasamos. Como les dije, solamente esta partecita les he explicado porque hemos visto palpitaciones de síncope y no podemos hablar de palpitaciones de síncope sin mencionar valvulopatías, porque van de la mano. También un poco de fibrilación auricular, arritmias, que se acompaña bastante de eso, pero eso ya sería hacerlo muy extenso. Así que, bueno. Ok, entonces ya asumo que todo está bien, así que empezamos con el examen cardiovascular. El examen cardiovascular, primero la inspección. ¿Qué es lo que vamos a ver? Lo que tenemos que buscar y ver la clínica, ¿no? Primero, la actitud y postura del paciente. Dos, sobre todo. En la ortopnia, hay que preguntarle al paciente, señor, ¿usted con cuántas almohadas duerme? Y si te dice con 3, 5 almohadas, no puedes pensar en una ortopnia. En la disnea, al decúbito dorsal, no la ortopnia, disnea paroxística nocturna, no todo eso está relacionado a una insuficiencia cardíaca izquierda, como hemos visto. Sí. Por otro lado, la posición maometana, genupectoral, en derrame pericárdico, que es una consecuencia de la pericarditis aguda, una complicación. Y es básicamente que el paciente va a estar así tal cual, como una posición de yoga, ¿no? Va a necesitar una almohada para que el derrame como que lo deje respirar, ¿no? Y va a estar así, agachado, por así decirlo, ¿no? Ahora, el hábito constitucional. El pícnico brevilíneo está relacionado más con hipertensión, diabetes, hiperlipoproteinemias, ¿no? Todo lo malo. Y el ectomorfo leptosómico asténico longilíneo, este de acá, tiene hipotensión arterial, taquicardias paroxísticas supraventriculares. Y luego está el hábito de Marfan, que está más relacionado a una disección aórtica. Sí, si no me equivoco. El peso también es importante porque la obesidad en las personas que tienen algún tipo de cardiopatía ya es algo desfavorable porque aumenta el trabajo cardíaco sin algún tipo de fin, ¿no? Y tienen somnolencia ligera, cianosis central, signos de sobrecarga de las cavidades derechas por hipertensión pulmonar, ¿no? Y esto nos va a generar el síndrome de Pickwick, ¿no? Que obedece a una hipoventilación ventricular, hipoventilación alveolar. ¿Por qué? Porque va a haber una alteración en la caja torácica, ¿ya? Va a haber mucha presión, hay mucha grasa, entonces esto va a generar hipoventilación alveolar, hipoxemia, menos oxígeno, ¿no? Debido a una adecuada ventilación mecánica. Ahora, la obesidad extrema tiene signos y síntomas difíciles de diferenciar de la insuficiencia cardíaca, porque hay disnea, no hay palpitaciones, hay de todo. ¿Qué más tenemos que ver y qué es lo que siempre preguntan en la práctica hospitalaria? El edema cardíaco. El edema en insuficiencia cardíaca es un edema blando, es un edema con fovea, es un edema bilateral, ¿ya? Y es un edema que comienza en los pies y en los tobillos y si no se trata, progresa con rapidez, que es un edema que disminuye por la mañana. El paciente va a decir, no, pero yo por la mañana estoy bien, en la noche es mi problema. Y es por la acción del decúbito, ¿no? Cuando se echa y la nicturia que también ocurre. Ahora, en grados mayores alcanza la pared abdominal y los flancos, porque como les dije, sigue subiendo, sigue subiendo y se distribuye por la gravedad. Entonces, en los pacientes que tienen algún tipo de insuficiencia cardíaca o alteración, están en cama, van a estar en los sacros y y los muslos. ¿Ok? Ahora, eso es importante. ¿Qué más es importante? La palpación. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? El pulso arterial, sobre todo. El pulso arterial traduce los cambios de la tensión o dureza de la pared al mismo tiempo que del volumen, ambos generados por la onda de presión provocada por la sístole ventricular. Entonces, acá hay una memotecnia para ver el pulso que me pareció interesante y bonita. ¿Qué es el áfratis? Anatomía de la arteria, la pared, que es lo que queremos ver, ¿no? Debe ser delgada. La frecuencia también, si está acelerada, es taquisfignia y si está disminuida, ¿no? Bradisfignia, se correlaciona con la frecuencia cardíaca de 60 a 100. Y causas de taquisfignia, pues pueden ser la cafeína, ¿no? Por ejemplo. Ahora, causas de bradisfignia, por ejemplo, las infusiones, ¿no?
Regularidad o duración de intervalo entre ondas, amplitud de la onda, tensión a la compresión, igualdad de la amplitud de la onda, forma característica de la onda. ¿Ok? Entonces vamos a ver acá un poquito más. Pero un paréntesis. Sí, no, mejor vemos esto primero y luego regresamos al ciclo cardíaco. Entonces, el pulso arterial normal traduce los cambios de tensión o dureza de la pared de la arteria y de su volumen, ¿no? Están generados por la onda de presión provocada por la sístole ventricular, como ya lo dijimos, tal cual la definición que está en el Argente. Y acá vamos a ver en este caso la rama adícrota, ¿no? Y la rama anacrótica. Entonces acá está la presión arterial sistólica, la presión arterial media, ¿no? Y la presión arterial diastólica. Acá está sístole, diástole y la duración del ciclo más o menos. Y la muesca adícrota, que es el cierre de las válvulas semilunares, por si lo preguntan. Ahora, el pulso, estamos viendo sus características, ¿no? Tienen que ser igual. Comparamos ambos. Si, o sea, donde evaluamos el pulso, ya sea en la arteria radial, que es lo más frecuente, tenemos que evaluar que sea simétrico, ¿ya? Pero también está el pulso carotidio, braquial, radial, femoral, popliteo, dorsal del pie y tibial posterior. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? Como les dije, frecuencia 60-90 o 60-100, ¿no? Si está elevada, taquisfigmia, si está disminuida, bradisfigmia. Ahora, el ritmo tiene que ser regular, ¿no? Si te hablan, como les dije, de ritmo irregular y pulso deficitario, fibrilación auricular. Contornos esperados, suaves, redondeados o bobeados y la amplitud. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Acá está la amplitud más o menos de la onda. Entonces, como les decía, volumen de amplitud, contorno, velocidad del movimiento ascendente o rapidez de subida, descendente o rapidez de colapso, la rigidez de la arteria tiene que ser elástica, ¿no? No puede ser tan rígida. Si te dice, si la arteria tú sientes que es rígida, pues puedes pensar ahí que tiene algún tipo de aterosclerosis, ¿no? Pero esta rigidez de la arteria puede ser normal, puede llegar a ser normal en personas ya mayores de 70 años, ¿no? Y ¿qué más tenemos que evaluar? Estremecimiento fremito palpable, soplos, como ya lo vimos. ¿Ok? Entonces regresamos al ciclo cardíaco. Ya acá estamos. Ya lo hemos visto, ¿no? Sístole, diástole. Sístole es la eyección y diástole es como la nutrición, ¿no? Entonces, acá vamos a ver, como ustedes saben, en la diástole se llena, acá llega sangre, ¿no? De la vena pulmonar al ventrículo izquierdo, sangre oxigenada que va a salir por la aorta a todo el cuerpo. Ahora, el ventrículo derecho en este caso, acá va a llegar, perdón, de la aurícula derecha al ventrículo derecho va a llegar la sangre de la vena cava superior, vena cava inferior, ya sangre desoxigenada. Y esto va a ir a través de la arteria pulmonar a los pulmones para que se oxigene. ¿Ok? Más o menos así es el ciclo, ya lo saben. Y acá en el ciclo cardíaco, pues es importante sobre todo ver los ruidos, ¿no? Y bueno, este grafiquito. Ya, la sístole, ¿no? La sístole comienza con la eyección de sangre, la contracción isovolumétrica, el complejo URS, desprolarización de los ventrículos, porque en las sístoles los ventrículos son los que van a sacar la sangre, ya sea a la arteria pulmonar o a través de la aorta. Entonces, acá en la sístole, contracción isovolumétrica de los ventrículos. Ahora, entonces acá los ventrículos, su presión va a ser mayor a la presión de las aurículas y esto va a originar el cierre. ¿De qué válvulas? Las válvulas auriculoventriculares, o sea, la mitral y la tricúspide. Estas de acá, en la sístole, tienen que estar cerradas. ¿Por qué? Porque vamos a sacar toda la sangre que ya se ha nutrido y tiene que salir, ¿no? Entonces, este es el primer ruido. Y, bueno, contracción ventricular, ¿no? Ahora, luego la eyección ventricular rápida, expulsión de sangre desde los ventrículos, se abren las válvulas, en este caso las semilunares, aórtica y pulmonar, ¿no? Volumen del ventrículo izquierdo disminuye y está, bueno, en el KG el segmento ST, ¿no? Que es el periodo entre la despolarización ventricular y repolarización ventricular.
Bueno, esto sobre todo es importante para el Zika, ¿no? Cuando vemos EKG en el síndrome coronario agudo, vamos a ver aquí inestable o infarto agudo de miocardio, elevación de ST o no elevado ST. Si está elevado, pues, bueno, si está o no está elevado, nos indica si la arteria está totalmente tapada o no está totalmente tapada. Eso es lo importante del EKG. ¿Qué más? Ya, eyección ventricular lenta. Acá está la onda T, que representa la repolarización ventricular, y la salida de sangre es por la energía de la inercia de la sangre. Luego, una vez que salió la sangre, pues tienen que llenarse. Ahora, para la diástole, que es la fase más larga, es la fase de nutrición. Ahora sí, volvemos a diástole. Se tiene que llenar esto. Entonces, ¿qué vamos a ver acá? Primero, la relajación isovolumétrica. Acá es el final de la onda T, ¿no? Y la presión del ventrículo izquierdo desciende, se cierran las válvulas semilunares porque tanto aórtica como pulmonar se cierran porque tiene que llenarse la sangre. Tienen que llenar ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Entonces, cierre de las válvulas, cierre de las válvulas semilunares. Y este va a ser el segundo ruido, ¿no? Y la aórtica se cierra antes de la pulmonar. Esto lo puse porque es, si hay algún tipo de alteración en la válvula aórtica, pues se va a cerrar primero la pulmonar y no la aórtica. Y aunque suene lógico, lo han preguntado, así que es importante que recuerden esto de acá, ¿ok? La aórtica se cierra antes que la pulmonar, pero si la aórtica está mal, lógicamente, por ejemplo, si hay una insuficiencia aórtica, ¿no? La válvula aórtica no se va a poder cerrar. Entonces, ahí en la pulmonar se va a cerrar primero. Luego, llenado rápido pasivo. No, es el llenado rápido de aurículas a ventrículos y genera el tercer ruido, que, o sea, es más patológico. Bueno, depende de la literatura que vean también. Luego, el llenado lento o diástasis y llenado rápido activo, que acá va a estar el cuarto ruido, el disparo del nodo sino-auricular, ¿no? La despolarización auricular. Y siempre la despolarización auricular es la onda P en el EKG. Bueno, no me sale tan bien, pero onda P, intervalo PR o segmento PR, luego suben, pero sí. Entonces, más o menos, tienen que identificar sobre todo el primer y segundo ruido. Ya, es lo que más preguntan. Ok, entonces seguimos con el pulso. El pulso, anomalías del pulso. ¿Qué es importante que sepan? El bigémino, el de Corrigan y... Sí, el bigémino y el de Corrigan. El bigémino, que ven acá, o pulso bigeminado también le dicen, es por intoxicación digitálica, ¿no? ¿Se acuerdan del digitalis, ¿no? La planta, la digoxina, ya que es un inotrópico positivo, ¿no? Que antes se daba mucho en insuficiencia cardíaca, ya no se da porque no aumenta el tiempo de sobrevida. Ahora para insuficiencia cardíaca se dan los IECAS. Y sí, acá es cuando una extrasístole supraventricular o ventricular sigue a cada latido sinusal. No, se ve que es patológico. Luego está el pulso martillo de agua o pulso de Corrigan. Acá, como les dije, es Magnus y Seller. Ya, pulso saltón colapsante de Corrigan. Acá se puede percibir en la extensión de las cuatro extremidades, ¿no? Y bueno, no les puse la imagen, pero es martillo de agua. Entonces levantas el brazo, tomas el pulso y sientes como un martillo, ¿ya? Luego, el bisferiens, ¿no? El bisferiens se detecta mejor en la arteria carótida y acá tenemos una onda de percusión o presión de pulso y una onda circulante, ¿no? Está cuando hay una doble lesión aórtica, estenosis e insuficiencia aórtica. O cuando la lesión aórtica es grave, ya sea estenosis o insuficiencia. Ahora, luego está el pulso alternante, no alternancia de una pulsación de magnitud pequeña con una pulsación de gran magnitud con un ritmo regular en insuficiencia ventricular izquierda. ¿Ok? Ya. Luego el pulso paradójico que lo preguntan.
Ya, es una exageración este pulso paradójico. En el pulso arterial normal hay una ligera disminución de la amplitud en la inspiración menor a 10 milímetros de mercurio, pero acá se exagera esto y es bien detectado. Ya, esto lo preguntan bastante. Y eso es todo de pulso arterial. Luego, pulso venoso. El pulso venoso se evalúa la presión y la forma de la onda. Cuando hablamos de un sistema venoso, tenemos que evaluar dos cosas, turgencia y pulsaciones, que es el pulso venoso. La turgencia es la expresión de la presión venosa sistémica o presión venosa central, y la vamos a ver con la presión venosa yugular. Ahora, las pulsaciones o pulso venoso son la traducción del ciclo cardíaco y sus alteraciones que lo vemos en las ondas del pulso venoso yugular. Acá que vamos a, ¿cómo medimos esto? Con la vena yugular interna derecha. En la presión venosa central, ¿no? Se mide en la vena yugular interna, que se prefiere sobre la externa, y la derecha se prefiere sobre la izquierda. ¿Por qué? ¿Por qué decimos vena yugular interna derecha? Porque está más próxima a la aurícula derecha. Entonces, la presión venosa central sería la presión que va a llegar a la aurícula derecha, que es lo que nosotros hemos visto, que es lo que queremos ver, porque la aurícula derecha llega tanto vena cava superior como vena cava inferior. No, lo tenemos ventrículo derecho y así. Ok. ¿Y cómo le evaluamos? En la posición de cúbito supino, cabecera, más o menos 45 o 30 grados. Ahora, en la inspiración, el pulso venoso yugular disminuye. No, esto es normal. Ya. Entonces, acá tenemos la presión venosa central, ¿no? Acá la presión venosa central normal es de 8 a 12 centímetros de agua. Y donde que es importante ver que 1,36 centímetros de agua equivalen a 1 milímetro de mercurio. Y esta presión venosa se mide como la distancia entre la parte superior de la pulsación venosa desde el ángulo de Lewis. ¿Qué es el ángulo de Lewis? Es la unión entre el manubrio y el cuerpo esternal. Acá está el ángulo externo, ¿no? Por acá está el externo, que no está aquí, pero bueno. Ya, se considera normal una distancia superior a 3 centímetros. Entonces, como dijimos, nuestro paciente está echado de cúbito dorsal, de cúbito supino, eh, tiene que estar en un ángulo de 30 a 45 grados y vemos la vena yugular interna que está detrás del esternocleidomastoideo, ¿ya? Que tiene su inserción en la clavícula. Entonces, la externa es más visible, pero no es tan fidedigno, porque hemos dicho que nosotros tenemos que guiarnos de la vena yugular interna, no externa, y de la interna, la derecha. Ok. Y el ángulo de Lewis, ya, bueno, como ya les dije, ¿no? Entonces, más o menos, este es el primer método. Hay otro método, pero es un poquito más complicado, pero este es el mejor. Bueno, el que más se usa. Ahora, luego tenemos el reflujo abdomino-yugular. Y acá está la maniobra del reflujo hepato-yugular, ¿no? Acá, sobre todo, vamos a ver en pacientes que la presión venosa yugular sea normal o elevada para ver insuficiencia cardíaca derecha. Porque como hemos visto, la insuficiencia cardíaca derecha es sobre todo congestión. Entonces va a haber ascitis, hepatomegalia, sí, congestión por justamente las venas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver acá? Que al comprimir, ¿no? Lleva sangre y aumenta el retorno venoso. ¿A dónde? A la aurícula derecha, porque va a afectar vena cava superior, vena cava inferior que llegan a la aurícula derecha. Y el ventrículo derecho no va a poder hacer frente a esa carga y aumenta la presión venosa yugular. Acá el paciente, pues en 45 grados, respirando sin esfuerzo, comprimimos la zona periumbilical y es positiva si aumenta la presión venosa yugular en más de 3 centímetros durante 15 segundos. ¿Ok? Y las famosas ondas de pulso. Ese es el pulso venoso. No. Entonces, acá la A, acuérdense, la A es de contracción de la aurícula, ¿no? Que básicamente sería como la onda P. Y es de la aurícula derecha. Y acá es la sístole auricular o presístole. Luego está, ¿qué es lo que vamos a ver acá? La onda aumentada, onda gigante en estenosis tricúspide, la onda cañón en bloqueo auriculoventricular de tercer grado, extrasístoles, la ausencia de onda A, que lo vemos en fibrilación auricular bastante. ¿Por qué? Porque justamente el corazón comienza a temblar, entre comillas, ¿no? Entonces,
Justamente, fibrilación auricular. El mismo nombre lo dice, ¿no? No va a haber esta contracción de la aurícula, no va a haber onda A. Así que también eso es otra cosa para que se puedan guiar si quieren ver fibrilación auricular, si le están preguntando eso. Luego tenemos a la onda C, que es el cierre de la válvula tricúspide, ¿no? Y el descenso se va a interrumpir cuando la sístole ventricular empuja la válvula tricúspide cerrada hacia la aurícula derecha. Luego el valle X, la relajación de la aurícula derecha, y la onda B, que es el llenado auricular al final de la sístole, y sobre todo la hemosideficiencia tricuspidia. El valle Y, no sé por qué le ponen eso, pero bueno, valle Y, la caída de la presión de la aurícula derecha, luego de la apertura de la válvula tricúspide, ¿no? Y la onda Y. Bueno, aumento de inflación, derrame pericárdico. Sí, no preguntamos eso. Sobre todo lo que más preguntan es la ausencia de onda A. Ya, y por ahí hay lo de la insuficiencia tricuspidia, pero tampoco es que lo pregunten tanto, ¿no? Porque recuerden, ay, por acá lo puse, sí. Recuerden que la válvula tricúspide va a generar que pase la sangre en la diástole de la aurícula derecha al ventrículo derecho. Entonces, si hay bueno, si hay insuficiencia tricuspidia, no va a poder, ay, un ratito, casi se me muere el lápiz. Entonces, les decía, si hay insuficiencia tricuspidia, perdón, estenosis tricuspidia, va a haber una alteración en la aurícula derecha. ¿Ok? Ya. Estenosis o insuficiencia. La sístole, la tricúspide, está cerrada porque la sangre tiene que ir del ventrículo derecho a la arteria pulmonar. Entonces, en insuficiencia tricuspidia no va a estar tan cerrada, ¿no? El problema va a ser acá en la final de la sístole. Sí. Y acá vemos la onda B. Luego, el signo de Lancisi, en insuficiencia tricuspidia severa, ¿no? Y acá el pulso venoso es palpable y onda monomórfica. Eso sí, tal cual está en la teoría. El flujo sanguíneo es retrógrado hacia la aurícula derecha. Claro, porque como les dije, vamos a dibujar esto. Ya. Aurícula derecha, ventrículo derecho. Y acá tiene que salir la arteria pulmonar. Entonces, si hay insuficiencia tricuspidia, es que en la sístole la tricúspide está cerrada. Entonces, no va a estar tan cerrada. El problema de esto en la sístole es que la sangre va a regresar a la aurícula derecha, ¿no? Entonces, esto va a generar el descenso de X. Y, ya. El descenso de X, ¿no? Acá está X, acá está X. Sí, sí se ve, ¿no? La franja superior muestra, el trazado de la presión auricular derecha de este paciente, ¿no? Básicamente se fusionan la onda C y la onda B, acá. Acá se ve. No hay esta X normal, ¿no? No va a bajar. Hay una fusión de la onda C y la onda B. Y tiene un descenso rápido, ¿no? Sí, pues baja rápido y se fusiona. Ya, por si lo preguntan. ¿Qué más? Otras alteraciones del flujo, del pulso, perdón, pulso venoso yugular, insuficiencia cardíaca, ¿no? Acá ya sabemos derecha, reflujo abdominal-yugular, más de 10 segundos, por la congestión que va a haber, embolia pulmonar, derrame pericárdico, pericarditis constrictiva. Acá en pericarditis constrictiva lo que vamos a ver es el signo de Kussmaul, que es lo que preguntan bastante. Y bueno, obstrucción de la vena cava superior, elevación, pérdida de pulsación. Pues sí, porque, o sea, no le va a llegar sangre a la aurícula derecha. Entonces, como todo está en la aurícula derecha, pues vamos a ver que ahí va a haber pérdida de pulsación. Ahora, fibrilación auricular, como les dije, ausencia de ondas A, porque no va a haber esta. Ay, ¿qué estaba? Porque no va a haber esta contracción de la aurícula derecha, ¿no? Entonces va a estar ausente la onda A. Luego, estenosis tricuspidia. Ya. En la estenosis tricuspidia, la onda A va a estar gigante. Porque, claro, si tenemos acá aurícula derecha, ventrículo derecho, sería pulmonar. Si estenosis, en la estenosis es en la diástole, ¿no? En la estenosis esto está abierto, en la diástole. Pero, ¿qué es lo que va a pasar?
está así, como que no hay mucho espacio. Entonces, acá esta aurícula se va a tener que súper, súper contraer para pasar la sangre al ventrículo derecho. Entonces, por eso onda aumentada, onda gigante, porque va a haber mucha contracción de la aurícula derecha para que pueda superar la estenosis de la válvula tricúspide y pueda hacer que llegue sangre al ventrículo derecho. Por eso les hablaba un poco de valvulopatías antes de ver esto, porque sí es bastante densito. Insuficiencia tricuspidia, onda B gigante, ya lo vimos. Bueno, más que una onda B gigante, o sea, sí, puede haber. Y el signo de la CINCI, sobre todo en insuficiencia tricuspidia severa. Y bloqueo cardíaco completo, onda A cañón. Ese nombre es un poco gracioso, ¿no? Y como les decía, el signo de Kussmaul, sobre todo lo vemos en pericarditis constrictiva, que es el aumento paradójico de la presión venosa yugular durante la inspiración. Y la presión venosa yugular, bueno, disminuye en la inspiración por la caída inspiratoria, en este caso de la presión intratorácica, ¿no? Entonces, reduce la incapacidad del corazón derecho de aceptar el retorno venoso menos elevado. Sí, cor pulmonare también, ¿no? Miocardiopatía restrictiva o infarto del ventrículo derecho. Y bueno, algunos tips de los pulsos. El pulso, como les dije, intoxicación digitálica, el pulso bigémino, y está relacionado a la cubeta digitálica, que es la deflexión ST, ¿no? También la intoxicación digitálica. El pulso dícroto, en pico en la sístole y otro en la diástole, insuficiencia cardíaca, la onda dícrota, cierre de las válvulas sigmoideas, el hipercinético, en fiebre de hipertiroidismo, el bisferiens, ¿no? Dos picos en la sístole y el paradójico. Ya, no hay más sobre esto. Entonces, si tienen alguna pregunta, pueden abrir su micro, si quieren que repita algo, o si no, pues pueden responder esta preguntita que he dejado. Dije, chicos, están ahí. ¿Cuál pregunta? No sé, ¿no se ve la pregunta? Ya me cargó. Lo siento. No te preocupes. Que no se preocupen. Ya, entonces dice a pequeños esfuerzos, encuentra el examen clínico, aumento paradójico de la presión venosa yugular durante la inspiración. Este hallazgo corresponde al signo de Kussmaul, sería. Austin Flint, hemos dicho que es otra cosa. Chain Stokes es otro patrón, es un patrón respiratorio. Gibson no lo hemos visto y Corrigan es el pulso, el de Corrigan. Ay, ¿qué hice? Ya. Sí, Kussmaul. Ya, ok. Entonces, si todo está bien, pueden dejar un corazoncito para pasar examen cardiovascular 2. O si tienen alguna pregunta, pueden hacerla, pueden levantar la mano, escribir por el chat o escribirme por WhatsApp, no sé. Ya, bueno, entonces creo que todo está bien. Así que pasamos. Las maniobras de auscultación. Eso sí también lo preguntan. Primero tenemos a la Rivero Carvalho. Dicen Rivero Carvalho positivo. Siempre dice. En la inspiración profunda, aumenta el retorno venoso al ventrículo derecho para explorar el corazón derecho.
el panchón, que es este de acá, de cúbito lateral izquierdo, para ver los ruidos cardíacos o soplos en el lado izquierdo, ¿ya? Y luego el azul, paciente sentado, tórax inclinado hacia adelante, brazos extendidos, que no se usa mucho para ver la región basal del corazón. Eso me acordaba por la famosa canción del chuchuá, chuchu. Así, como que brazo extendido, puño cerrado. Entonces, como que el tórax inclinado, brazo extendido y tal, ¿no? Azul light. Luego la valsalva, también dice valsalva positivo, que disminuye la mayoría de los soplos y aumenta la miocardiopatía. Ya. Entonces, una preguntita sobre esto. Dice, paciente varón de 36 años, soplo en foco aórtico. Se desea examinar al paciente en posición de azulay. ¿Cuáles opciones colocaremos al paciente? Más probablemente. Sí cabe la pregunta, ¿verdad? Sí se ve. Ok, gracias. Ya. A ver, esa personita que habló, por fin, ¿cuál sería la respuesta? Sería la A. Sí, gracias, Cindy, mi tocaya. Nunca había conocido a una persona con mi nombre. Ya. Entonces sí, es la A. Ujú. Y los focos de ocultación. Decía foco aórtico. Entonces acá algo que... Ay, ya. Algo que recordar es esto, porque es diferente decir foco aórtico a aórtico accesorio. No. Generalmente hablamos del foco aórtico accesorio, que es el foco de Air, que está en acá, a nivel paraesternal izquierdo, en el tercer espacio, este es derecho, este es izquierdo, en el tercer espacio intercostal y sobre todo en la válvula aórtica, ¿no? Insuficiencia o estenosis aórtica, siempre van a poner foco de Air. Para externar izquierdo, tercer espacio intercostal. Luego el aórtico, ¿no? Para externar derecho a nivel del segundo espacio intercostal, que está acá. Pulmonar a nivel del paraesternal izquierdo, en segundo espacio intercostal. Bueno, el pulmonar nunca lo pregunta generalmente. El tricúspide y el mitral sí. Tricúspide, borde paraesternal izquierdo, a nivel del cuarto espacio intercostal, ¿no? Ventrículo derecho, y el mitral o el apexiano, que está como acá, ¿no? Y a nivel de la línea media clavicular izquierda, en quinto espacio intercostal, acá ventrículo izquierdo. Y bueno, el aórtico descendente, bueno, a nivel de T3 y T2 para ver coartación de la aorta. Y los ruidos cardíacos que ya habíamos estado viendo, ¿no? Sístole, diástole, contracción isovolumétrica, relajación isovolumétrica, acá R1, R2, hasta este R3 y R4. Primer ruido, en la sístole, ¿no? Cierra las válvulas auriculoventriculares, que son la mitral y la tricúspide. Luego, segundo ruido, cierra las válvulas sigmoideas aórtica y pulmonar en la diástole. Tercer ruido, bueno, ajá, tercer y cuarto ruido en la diástole se pueden escuchar. Y el R3 es al comienzo de la diástole, bueno, más o menos al comienzo, ¿no? Protodiastólico, y R4 al final de la diástole, ¿no? Telediastólico. Y sí, ay, ya bueno, después hablamos de esto. Ya. Sí, acá está. Alteraciones en los ruidos cardíacos. Entonces, acá vamos a ver cuáles son las alteraciones que podemos ver en los ruidos cardíacos, ¿no? Galopes, desdoblamiento de los ruidos cardíacos, reforzamientos. Y en este caso, el primer ruido es en la sístole, claro, tercer y cuarto en la diástole, como hemos dicho, ¿no? Entonces, el primer ruido cardíaco es el cierre de las válvulas auriculoventriculares, mitral y tricúspide. 6 auriculoventriculares porque conectan de la aurícula al ventrículo, ¿no? Y se van a cerrar, ¿no? Justamente para que sea la sístole, ¿no? Se cierran estas válvulas para que se pueda salir la sangre. Luego, segundo ruido cardíaco es el cierre de las válvulas semilunares, ¿no? La aórtica y pulmonar, que se van a cerrar en la diástole. Luego, bueno, el tercer ruido cardíaco que está al final, bueno,
Tercer ruido cardíaco, bueno, más o menos dice que es el inicio, ¿no? Pero no lo veo tan al inicio. Y el cuarto ruido sí es al final, al final, al final. Y el desdoblamiento amplio del segundo ruido puede estar en estenosis pulmonar. Acuérdense que la aorta se cierra antes que la pulmonar. ¿Ok? Ya. Entonces, el tercer ruido, que el galope ventricular no fisiológico, el aumento del gasto cardíaco, estados hiperdinámicos en niños, atletas, embarazo, fiebre, y patológico en dilatación ventricular, insuficiencia cardíaca, pero generalmente, fuera de estos casos, el tercer ruido es patológico. Entonces, sí. Dilatación ventricular, insuficiencia cardíaca sistólica, miocardiopatía dilatada, insuficiencias valvulares. Ahora, ya el cuarto ruido, que generalmente es el diastólico, es un galope auricular. Acá este siempre es patológico. Y acá indica un trastorno del ventrículo izquierdo. Insuficiencia cardíaca diastólica, hipertrofia ventricular izquierda y derecha, miocardiopatía hipertrófica, miocardiopatía isquémica. Pues sí, puede haber un desdoblamiento del segundo ruido. Fisiológico permanente, y si es permanente, único en hipertensión pulmonar, siempre. Si es fijo en comunicación interauricular, ¿no? Que es una valvulopatía congénita, no fijo, bloqueo de rama derecha hacia GIS. Invertido, paradójico en estenosis aórtica severa. Bueno, sí, los soplos cardíacos, que tienen que saber la intensidad. La escala del Levine y Harvey. Acá, esto sí lo han preguntado, por eso lo puse. Grado 4, cuando te digo un soplo cardíaco, grado 4 es que ya es moderado y frémito a la palpación. Grado 5 es el grado más fuerte que se escucha con el estetoscopio, y grado 6 es que ya tú lo escuchas sin el estetoscopio. Y sí. Bueno, hasta acá como que estos todavía no se escuchan, ¿no? En cambio, a partir del cuarto sí. Es importante. Grado 1 es leve, soplo dudoso, si hay más de un observador, no todos lo oyen. Grado 2, igual leve, 2 de 6, no todos lo escuchan, pero escaso en magnitud. Grado 3, no produce frémito. Grado 4, produce frémito. Y bueno, los soplos sistólicos. Algo que también preguntan bastante. Los soplos sistólicos pueden ser expulsivos o regurgitantes. Cuando son expulsivos, en este caso pueden ser mesosistólicos. Y son soplos en forma romboidal, ¿no? De diamante, creciente, decreciente. ¿Quiénes tienen esto? Estenosis aórtica, como he dicho, en el foco aórtico. Estenosis pulmonar, en el foco pulmonar. Comunicación interauricular, igual en el foco pulmonar. Y la tetralogía de Fallot en el foco pulmonar. Ok. Acuérdense de qué estaba compuesta la tetralogía de Fallot, porque puede ser que le pongan en algún tipo de alternativa para tratar. La tetralogía de Fallot es la aorta cabalgante, estenosis pulmonar, ahí, hipertrofia del ventrículo derecho y comunicación interventricular. Son 4 cosas. Entonces, sí. Luego, los soplos sistólicos regurgitantes o los sistólicos es la misma intensidad durante toda la fase sistólica. Y acá quienes tenemos insuficiencia mitral, como hemos visto. Insuficiencia mitral. Y eso está en el foco mitral, lógicamente, ¿no? También está la insuficiencia, voy a poner insuficiencia tricúspide, o tricuspidia, ¿no? Acá en el foco tricuspidio y la comunicación interventricular, ¿no? En el foco mitral, tricúspide y aórtico accesorio. Ahora, otro tipo de soplo sistólico regurgitante, aparte que no lo he puesto acá, pero que sí está en su teoría, es el telesistólico. Acá casi pongo diastólico. Ay, ya. Borré esto. Ay, no queda. Ya. Ya, ahora sí. Ay. Ya.
telesistólico. Alcanza una intensidad máxima al final de la fase sistólica. Entonces, como está acá, S1, acá, y tiene como un triangulito. Va aumentando. Y S2. Entonces, es algo así. Y esto lo vemos en prolapso de la válvula mitral. Prolapso de la válvula mitral. ¿Ok? Por si acaso. Los soplos sistólicos, que también lo preguntan bastante. Y sí. Y acá este hermoso cuadro del doctor Suárez, que me encanta, que básicamente te explica, ¿no?, el pulso que tiene cada una, bueno, las valvulopatías más importantes. Como hemos visto hoy día, tenemos primero insuficiencia aórtica, que les dije acá está el soplo de Austin Flint, pulso Zeller o Saltón, o de Corrigan, ¿no? Acá vamos a ver, acá el soplo es diastólico. Y mira, acá está el soplo de Austin Flint, la insuficiencia aórtica. Y la coqueta porque tienes el signo de Müller, signo de Quink, un montón de cosas. Y hasta la etiología puso. Luego tenemos insuficiencia mitral, en este caso fiebre reumática, que es común, insuficiencia cardíaca izquierda, shock cardiogénico, acá Parvus Zeller y es sistólico en la axila. Estenosis mitral, también fiebre reumática, embolismo, disnea y hemoptisis, parvus pequeño y diastólico en el ápex. Luego estenosis aórtica, que es degenerativa, calcificada, puede ser por fiebre reumática, puede ser por hipertensión, ¿no? Y acá vemos el DAS. DAS, disnea, angina de síncope. Y sí, pulso parvus tardus. Soplo sistólico y radiación al cuello. Y sí, me encanta este cuadro. Todos los créditos al doctor Suárez, de verdad. Qué hermoso enseña. Y, ¿tienen alguna pregunta? ¿Algo que quieran repasar? ¿Está todo bien? ¿Algo que quieran que repita? Si está todo bien, me dejan un corazoncito, porfi. A ver. Bueno, el que calla otorga, chicos. Hablen ahora, o callen para siempre. No, mentira, pero díganme si quieren que repita algo, porfis. Quizá he corrido un poco, estoy un poquito mal, así que por favor pido comprensión. Si algo quieren que repita, ahora es el momento para repetirlo con calma. Ok, bueno, asumo que todo está bien. Ya después voy a subir el PPT con el de la semana pasada, que no me acuerdo si lo he subido o no. Y bueno, entonces si todo está bien, les paso el post-test. Ay, igual lo voy a pasar por el grupo, por si acaso. Ya. Ok, chicos. Entonces, si todo está bien, pues ya lo dejamos para la siguiente o en 2 semanas, me parece. No estoy segura. Igual si tienen alguna pregunta, pueden escribirme por el chat. Si algo de su examen no les ha parecido, no sé, quieren que lo revise, pues normal. Cualquier cosita me pueden escribir. Y si todo está claro, chicos, pues ya hemos terminado. No se olviden de hacer su post-test. Y sí, creo que eso sería todo. Voy a dejar de grabar.